celebrando sus 10 años y entre las iniciativas que tenemos para conmemorar esos 10 años tenemos 5 salidas de naturaleza académica con los estudiantes. Vamos a iniciar ahora en el mes de octubre con una práctica portuaria en Panamá. Vamos a visitar el canal, conocer su proyecto de ampliación, conocer puertos sobre el Océano Pacífico, el Balboa, un puerto sobre el Océano Atlántico, visitar la zona libre de Colón, posiblemente navieras y astilleros, todo lo relacionado con la infraestructura de comercio internacional, que es uno de los énfasis de formación en la carrera de Administración de Negocios Internacionales. En el mes de noviembre vamos a realizar un study tour que es atendiendo a una invitación que nos hacen desde las Naciones Unidas en Ginebra a visitar el Palacio de las Naciones Unidas y a estar muy juiciosos porque es una tarea académica muy exigente de lunes a viernes, escuchando y en conversatorios con quienes son los líderes mundiales de muchos de los temas de actualidad en el mundo y que determinan las políticas que siguen muchos países en el diseño de sus políticas macroeconómicas. El tema de este año va a ser precisamente la sustentabilidad de las economías. Esta es una invitación que formulan a una red de universidades colombianas de la cual nosotros hemos sido líderes y fundadores, que se llama la Red Colombiana de Profesiones Internacionales, y vamos con otro grupo de alumnos a participar en esa actividad. Siempre complementamos la estadía en Ginebra con aproximadamente 3 días en París antes de llegar a Ginebra y 3 días en otra capital, que este año muy posiblemente sea Madrid, aprovechando las rutas de los vuelos. Empezando el año, esperamos, porque esto sí es todavía un concurso, una convocatoria que hacen desde la DAD, que es el ASCUN colombiano y la Asociación de las Universidades, que realiza invitaciones a universidades latinoamericanas. Nosotros tenemos la suerte de estar entre las universidades invitadas para visitar distintos centros de investigación o universidades en Alemania, con el propósito de que los jóvenes se vayan aproximando a lo que el día de mañana puede ser posiblemente la universidad o el escenario donde realizan sus programas de maestría, de especialización o trabajos doctorales incluso. Luego, en el mes de abril, vamos a ser parte de lo que se llama el proyecto OEA. Ustedes conocen los proyectos de las Naciones Unidas y de OEA, que son muy dinámicos entre los colegios colombianos también. Este es un programa especial para universidades. Ya hemos participado durante 5 años consecutivos en el modelo en Washington, que es el gran modelo. Allá estaremos con otro grupo de nuestros alumnos y eso hace parte de la formación precisamente en el relacionamiento internacional, que es una área tan importante de la formación de nuestros alumnos. No les dije, cuando vamos a Ginebra, el aspecto que trabajamos con gran énfasis son todos los temas relacionados con la economía internacional y los referentes que utiliza el mundo para el diseño de sus políticas. Y esperamos cerrar el año con otra misión multicultural. Son misiones de carácter académico, ya hemos hecho una a la China y otra a Brasil, que fue hace un par de meses. Vamos a empezar a pensar en la que vamos a hacer el año entrante, que muy posiblemente sea la India, porque siempre tratamos de visitar países que por sus modelos de desarrollo están generando impacto en el mundo, como es el caso de la India en este momento también. Entonces, todas esas son actividades complementarias. ¿Qué buscamos en esas misiones? Que la multiculturalidad, que es un aspecto muy importante de la formación de nuestros graduados, vaya a la práctica, también vaya a la realidad, de estar en otro país, intercambiar experiencias con gente de otras culturas, visitar fábricas, lógicamente hacer un city tour porque es importante conocer las ciudades donde uno muy posiblemente se va a desempeñar. De manera que son todos los objetivos que buscamos cuando hacemos e impulsamos todas estas actividades de salidas académicas. Recuerdo lo que escuchábamos del rector de ustedes, que también tienen un colegio que ha tenido ese privilegio de ser muy activo en todos esos intercambios y oportunidades de movilidad internacional. Cuando empezamos a pensar en administración de negocios internacionales, no teníamos claro cuál era la carrera que queríamos diseñar para ofrecerle a nuestro entorno, Bogotá, Colombia y podríamos decir incluso Latinoamérica. Teníamos claro que los profesionales que se estaban formando en las carreras clásicas estaban empezando a no responder a las necesidades laborales.
el mercado laboral cada vez se hace más especializado. Entonces ya no es suficiente única y exclusivamente ofrecer carreras genéricas, sino que el mercado laboral está demandando profesiones con formación especializada. Entonces empezamos a entender que el bilingüismo y el trilingüismo era una condición escasa en nuestros profesionales, pero esencial en el buen desempeño de las empresas. Empecemos a entender que entre nuestros interlocutores de negocios había muchísimos orientales, pero que nos desconcertábamos mucho cuando nos sentábamos a negociar con ellos porque no los entendíamos bien. No sabíamos qué significaba el silencio prolongado de un japonés, o la expresividad exagerada de un italiano, o la sonrisa permanente de un hindú en medio de la negociación. Y era importante entender todo eso para poderlo apreciar, para poderlo respetar en su dimensión y para poderlo capitalizar en beneficio de un negocio. Entonces entendimos que era importantísimo conocer las culturas, aproximarnos a las culturas con respeto, con admiración y con comprensión. Entonces tampoco el medio estaba ofreciendo profesionales con esas condiciones. Y empezamos a ver que lo que antes era, ejemplo, un marketing. A mí no se me olvidará que a mí muchas veces me invitaron a unas como ruedas de comerciales que hacían para diferentes productos, tipo papeles higiénicos y tipo vehículos, etcétera, y en una rueda donde había 20 personas le hacían una serie de preguntas, o lo hacían igualmente puerta a puerta. Señora, ¿a usted le gusta más el carro negro o a usted le gusta más el carro plateado? Y eran una forma de sensibilizar los intereses del mercado, las preferencias del mercado. Pero desafortunadamente esos mercados cada vez se nos fueron volviendo más grandes, lo cual es una consecuencia directa de ese proceso de internacionalización, de globalización, de sectorización que se ha dado en el mundo. Se empezaron a surgir grandes grupos económicos como la Comunidad Europea, como el Grupo Andino, como el Grupo de los Tres, etcétera, etcétera, porque son muchísimos los grupos donde se han integrado economías que empezaron a surgir y empezó a cambiar totalmente el enfoque económico del mundo. Antes los países eran bastante proteccionistas, sus fronteras eran muy cerradas, y entre los ejemplos o las expresiones de este encierre de los países estaban, por ejemplo, los aranceles. Antes, para poder hacer una importación había que hacer un trámite larguísimo, había que conseguir un registro de importación, había que conseguir una autorización para comprar los dólares. Todo era complejísimo, pero además cuando la mercancía llegaba a las aduanas tenía que pagar un 15, un 20, un 30% de arancel, que era una manera de castigar el producto que venía de otros países y de favorecer al que se estaba produciendo en nuestro territorio. Todo eso empezó a cambiar. Las economías empezaron a abrirse, empezaron a desaparecer las barreras aduaneras, empezaron a integrarse los intereses